los activos administrados por las Afore alcanzaron 3.700.000 millones de pesos, lo que representa el 15.4% del Producto Interno Bruto, situándose como el segundo intermediario financiero más importante del país, y el inversionista institucional más relevante en México, al representar el 28.1% del ahorro interno. El rendimiento histórico real anual promedio del sistema, hasta junio de 2019, es de 5.28% y de 11.10% en términos nominales, lo cual ha convertido a las Afore en el mejor vehículo de inversión para el ahorro pensional del trabajador promedio en el sistema financiero mexicano. Conforme a las leyes de seguridad social, los sistemas de cuentas individuales utilizan rentas vitalicias para constituir las pensiones de los trabajadores. Desde el 17 de agosto de 2009 a junio de 2019, se otorgaron 214.703 pensiones con un monto constitutivo de 186.000 millones de pesos, registrando un incremento de 9.9% real anual. De estas, 176.920 pensiones correspondieron al Instituto Mexicano del Seguro Social con un monto constitutivo de 131.000 millones de pesos, y 37.783 pensiones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un monto constitutivo de 55.000 millones de pesos. El sector asegurador cuenta con 113 compañías de seguros y fianzas en operación, las cuales reportaron un monto total de 317.1 mil millones de pesos en primas emitidas, representando un incremento real del 8.3% respecto a junio del año 2018. Por otra parte, la suma total de las inversiones ascendió a 1.229.5 mil millones de pesos. En tanto que, las reservas técnicas reportaron un monto de 1.259.5 mil millones de pesos representando un incremento del 2.7%. Finalmente, los activos ascendieron a 1.639.3 mil millones de pesos, registrando una variación anual real positiva de 2.5%. Perfil de riesgos de las instituciones de seguros y fianzas, se encuentran 23 con riesgo bajo, 54 con riesgo medio bajo, 25 con riesgo medio, 10 con riesgo medio alto y 1 con riesgos alto. El deterioro de la relación comercial entre Estados Unidos y China, parece presentar aspectos más estructurales y permanentes. Por ello, la ratificación del TEMEC abre oportunidades de inversión privada tanto nacional como extranjera, tanto por un incremento en el potencial exportador del país como por una potencial de reconfiguración de las cadenas globales de valor. Adicionalmente, se generaría efectos positivos sobre el volumen en los flujos de comercio, consolidando al país como primer socio comercial de Estados Unidos, lo que impulsaría a los sectores agropecuario e industrial. Los flujos de inversión extranjera directa, por la relocalización de empresas de los tres países Estados Unidos, México y Canadá, para aprovechar las ventajas comparativas del acuerdo comercial. El ambiente de negocios en el país, la eliminación de la incertidumbre y la volatilidad financiera impulsaría el rubro de inversión, tanto privada como pública, consolidando la formación bruta de capital fija en los sectores de la construcción, y de maquinaria y equipo. Adicionalmente, se espera un impulso en el gasto de gobierno derivado de la normalización ya observada en la emisión de los lineamientos y de las reglas de operación de los nuevos programas sociales, de las compras consolidadas y de los estudios de preinversión en los proyectos de infraestructura del gobierno, entre ellos los apoyos otorgados por el Ejecutivo a Pemex para las actividades de exploración y producción de petróleo. Con estas acciones se espera un incremento significativo en el consumo y la inversión pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Poder Ejecutivo en general, están en constante comunicación con los principales agentes económicos, entre ellos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. En este sentido, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que destaca la negociación exitosa para solucionar las controversias sobre los contratos de los gasoductos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó en julio el Programa de Apoyo a la Economía. Este conjunto de medidas equivale a 485.000 millones de pesos que están destinados al impulso de la creación de infraestructura, y al financiamiento de proyectos de inversión física y al consumo privado. Es importante señalar que esta inyección de recursos proviene de fideicomisos públicos y de la banca de desarrollo.
La revisión de la proyección de los ingresos y gasto público para el cierre de 2019 incorpora los resultados de las finanzas públicas a julio, y una revisión de las variables macroeconómicas con información disponible, entre las que destacan: el tipo de cambio promedio del peso frente al dólar utilizado para las estimaciones de finanzas públicas es de 19.4 pesos por dólar. Se anticipa que el crecimiento real del Producto Interno Bruto para 2019 se ubique entre 0.6 y 1.2%. Se prevé una inflación al cierre del año de 3.2%. El precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación de petróleo se estima en $55 por barril. La plataforma de producción de petróleo se prevé de 1.727 miles de barriles diarios, menor en 120 miles de barriles diarios a la plataforma utilizada en 2019. Como ya se había mencionado antes, los ingresos presupuestarios en 2019 se prevé sean mayores en 0.1% del Producto Interno Bruto respecto a los previstos en la LIF 2019, incluyendo 129.6 mil millones de pesos de recursos provenientes del FEIP que se utilizan para compensar la disminución de los ingresos del gobierno federal sin fin específico. Destaca la disminución estimada de los ingresos petroleros en 0.5% del Producto Interno Bruto debido, principalmente, a una menor plataforma de producción de petróleo crudo, y a un tipo de cambio promedio anual menor. Asimismo, se espera una disminución de la recaudación tributaria por 0.2% del Producto Interno Bruto como resultado de una menor actividad económica, y de un incremento en el pago de devoluciones del IVA por un saldo pendiente por cubrir del año anterior. Por el lado del gasto neto pagado, para 2019 se prevé que se ubique en 23.3% del Producto Interno Bruto, a su interior se tendrá un ahorro en el gasto no programable de 0.3% del Producto Interno Bruto, que se origina, principalmente, por menores costo financiero y participaciones a las entidades federativas. El menor gasto no programable se compensará parcialmente, con mayores erogaciones programables en 0.3% del Producto Interno Bruto asociadas a ingresos excedentes con fin específico. En 2019 se estima que los RFSP alcancen 2.7% del Producto Interno Bruto. Se prevé que el efecto del uso de los recursos del FEIP se compense en su mayor parte por los siguientes elementos: un menor déficit público por 0.1% del Producto Interno Bruto, menores requerimientos financieros para PDVSA de CFE por 0.1% del Producto Interno Bruto, y menores necesidades de financiamiento del IPAP para cubrir su costo financiero. Derivado de lo anterior, se estima que el saldos históricos de requerimientos financieros del sector público al final del ejercicio alcance 45.3% del Producto Interno Bruto. Asimismo, el menor déficit público respecto al aprobado permitirá cumplir con el compromiso de un superávit primario de 1.0% del Producto Interno Bruto para el año. El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente, y acorde con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el entorno económico internacional. Se espera que en 2020 la economía estadounidense registre un crecimiento de 1.8%, menor al de 2019 debido a la disipación de los efectos de la reforma fiscal implementada en 2018, una demanda interna débil y una producción industrial con estimaciones a la baja, aunada a un comercio global menos dinámico debido a los conflictos arancelarios que se mantiene con China. Para la zona del euro, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento se desacelerará como resultado de una moderación en el crecimiento de sus exportaciones, una demanda y producción automotriz débiles en Alemania e incertidumbre fiscal en Francia e Italia, aunada a las consecuencias del Brexit. Probablemente en 2020, también las medidas fiscales implementadas en Japón se reflejen en un menor dinamismo su actividad económica. Además, para las economías emergentes, el Fondo Monetario Internacional espera que el crecimiento se mantenga positivo pero débil, particularmente en Latinoamérica, tras los reveses económicos en Venezuela y Argentina. En este sentido, se proyecta que durante 2020 el valor real del Producto Interno Bruto de México registre una expansión anual de entre 1.5 y 2.5%. Se prevé una inflación anual para el cierre de 2020 de 3.0%. Para las estimaciones de finanzas públicas, se utiliza un tipo de cambio nominal al cierre de 2020 de 20.0 pesos por dólar, ligeramente por debajo del 20.38 pesos por dólar esperado por los analistas.
Se estima que durante 2020 la tasa de interés continúe con una trayectoria descendente y cierre en 7.1%. El entorno macroeconómico previsto para 2020 se encuentra sujeto a diversos riesgos, como el mayor retraso en la aprobación del TEMEC, un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial, que a su vez podrían afectar el comercio, el flujo de capitales, la productividad y el crecimiento global, mayor desaceleración de la economía mundial y, en particular, en la producción industrial de Estados Unidos, un mayor deterioro en la calificación crediticia de Pemex con su posible contagio a la deuda soberana, y una mayor debilidad de la inversión privada. Por otro lado, entre los factores que podrían derivar en un crecimiento mayor, destacan, flujos de inversión extranjera directa por arriba de los previsto por la relocalización de empresas de los tres países para aprovechar las ventajas comparativas del TEMEC, una mayor inversión resultado de la disipación en la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros, un escenario de disminuciones más acelerado a lo previsto en las tasas de interés, una asignación más eficiente de recursos tanto públicos como privados, y un mayor retorno a la inversión por la reducción de violencia y corrupción. Para realizar el cálculo del precio máximo de referencia en 2020 de la mezcla mexicana de petróleo de exportación se empleó información de precios y futuros del periodo que abarca del 20 de junio al 19 de agosto de 2019. Al aplicar la fórmula en el periodo establecido, se obtiene lo siguiente. Componente 1 resulta en $61.4 por barril. El promedio de los precios mensuales observados de la mezcla mexicana de exportación en los 10 años anteriores al período mencionado es de $70.8 por barril. La cotización promedio de los futuros del West Texas Intermediate entregables como mínimo a partir del mes de diciembre del tercer año posterior al que se está presupuestando, ajustados por el diferencial promedio entre dicho crudo y la mezcla mexicana en el periodo mencionado, resultó en $52.0 por barril. Componente 2 resulta en $45.3 por barril. La cotización promedio de los contratos de los futuros del West Texas Intermediate con fecha de entrega entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 en el periodo mencionado es de $55.2 por barril. Este valor se ajusta con el diferencial proporcional entre dicho crudo y la mezcla mexicana para obtener un precio de la mezcla de $54.0 por barril. El precio de la mezcla mexicana de exportación enfrenta la entrada en vigor en 2020 de la regulación de la Organización Marítima Internacional, OMI, sobre el contenido máximo de azufre del combustóleo. Por ello, para 2020 se considera un precio para la mezcla mexicana de exportación de $49.0 por barril. La estimación de la plataforma de producción de petróleo para 2020 se realizó tomando en consideración la dinámica observada en la producción de Pemex, así como la propuesta de la Secretaría de Energía. De esta manera, se espera que en 2020 la plataforma de producción de crudo sea de 1.951 miles de barriles diarios. La plataforma estimada incluye una producción de petróleo crudo de Pemex de 1.866 miles de barriles diarios. En el programa económico para 2020 se establecen las medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tanto la política de ingresos como la de gasto están orientadas a ampliar el espacio fiscal para financiar los programas y proyectos prioritarios para el desarrollo y, en consecuencia, el crecimiento incluyente de la economía, sin causar desequilibrios en las finanzas públicas.